¿Y por qué los aviones tratan? Miren esos tres aviones aquí en línea y estos, haciendo precisamente este movimiento. Porque saben que aquí es donde se encuentran todo ese 30% de la Armada norteamericana. Como lo dije al principio de este directo, que es importante que ustedes tengan esa información totalmente confirmada y corroborada. Lo primero que les quiero decir es que efectivamente Iberia, temporalmente, ya no hay más vuelos. Avianca de Colombia suspende vuelos desde Bogotá. TAP Air Portugal canceló conexiones desde Lisboa. LATAM y Gol de Brasil igual afectaron sus conexiones. Y otras aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra, todo el tema de los vuelos se está reorganizando para tratar de cumplir con los itinerarios prontos, pero ya no más. Positivo, negativo, me gustaría saber sus opiniones, pero igual la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, pues tiene que obviamente cuidar, por el cual se ha generado, ayer lo decíamos, el porqué, la importancia de la FAA, y me gustaría saber más bien sus opiniones. Hoy es un día muy importante, hay que decirlo, no solamente por lo que ha dicho Marco Rubio, sino por lo que se está vislumbrando en este momento, porque Maduro sabe lo que está pasando. ¿Y saben algo muy curioso? Es este video de la narcodictadura que el régimen saca sus aeronaves a custodiar el espacio aéreo venezolano ante el anuncio de las autoridades estadounidenses. Pero yo quiero que ustedes vean este video y cuenten conmigo. Yo veo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aviones de combate que tiene Venezuela. En este momento, 11 activos. ¿Se dan cuenta cómo incluso el régimen de Nicolás Maduro trata de sacarlos a todos para que Estados Unidos sepa que ahora Venezuela va a estar, como se dice, con controles constantes aéreos en su cielo? Eso definitivamente los Estados Unidos lo tienen sin cuidado. Pero vean cómo Maduro no ha dicho nada de eso, pero sí lanza sus aviones de combate. Que con eso obviamente sabemos que no va a pasar nada. Así que yo les pido el favor que estemos muy atentos, muy conectados, muy bien informados, sin entrar tampoco en pánico, porque no se trata de entrar en un pánico colectivo. Y recordemos algo que hoy es importante recordar. María Corina Machado, en su última intervención que dijo un mensaje muy importante, ha dicho que cuando llegue ese gran momento, mis queridos amigos, ustedes, nosotros, lo vamos a saber. Es decir, no va a haber un comunicado de salir a las calles, no va a haber un discurso guerrerista diciendo, ahora sí todo el mundo a las calles. Todos nos vamos a dar cuenta. Va a ser tan evidente que ustedes van a decir, es el momento de salir. Para mí es un gran placer acompañarlos el día de hoy. Quiero saber cómo está la encuesta, de dónde nos están viendo, y a las personas que han llegado hasta este momento, les tengo una, no sorpresa, pero les tengo un anuncio importante. Sabemos que se acerca ahora sí la Navidad en Venezuela, en Colombia, en todas las partes del mundo, obviamente. Pero principalmente, ustedes saben que nosotros como canal, como equipo, como organización, hacemos varios trabajos sociales en Venezuela, principalmente y en Colombia. Lo de Colombia ya lo tengo yo cuadrado y organizado, obviamente porque es mi país. Pero queremos tener un pequeño detalle, un pequeño homenaje a algunas familias que tengan niños pequeños y que no tengan los medios ni las condiciones para poder celebrar la Navidad, ¿saben? Porque igual, a pesar de la angustia, de la tristeza, de la incertidumbre, no podemos ser simplemente ajenos de esta cruda realidad que viven muchas familias venezolanas. Así que queremos
tener un detalle como equipo, como grupo, y otras personas que también se han unido a esta iniciativa, que quieren mantenerse en la clandestinidad, para poder cumplirle el sueño de tener una Navidad digna, por lo menos, a varias familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a dejar el correo electrónico oficial de este programa. Las personas que realmente quieran contarnos un poco su historia, cuántas personas son, cuántos niños principalmente, y los niños, ¿qué les gustaría recibir? Aunque obviamente son niños y no tienen la culpa de todo lo que está pasando en el mundo, pues vamos a escoger a varias familias para poderles cumplir que tengan una vida digna, que tengan por lo menos una comida deliciosa, poder abrir unos regalos, aunque no sé qué falta el que va a salir, pero no promueves el consumismo, no. Igual tengo hijos. Conozco perfectamente que a veces un momento de alegría no le cae mal a nadie. Y a las personas que se quieran sumar a esta hermosa causa, no estamos haciendo ninguna recolecta ni nada de eso, quiero aclarar, nada de eso, pero que quieran, no sé, unirse con algo bonito, directamente a las familias venezolanas, ya de lo de Colombia lo tengo cuadrado, pues tengo mi cuenta también en Instagram, vamos a estar recibiendo unos mensajes. Y me gustaría compartir esto, así como lo hemos hecho con el Día de la Madre, en algunos lugares donde hay madres solitas, ya personas mayores, niños también que hemos apoyado. Entonces quería comentarles esto para que, por favor, a las familias que ven este programa y les gustaría ser parte de esa iniciativa de poder recibir algo para Navidad, para Nochebuena, pues nada, ahí está el correo electrónico porque es la única forma de poder tener ese mensaje. Y lo voy a dejar aquí pegado en la descripción de este video, en el primer mensaje. Y no te dé vergüenza, no te dé pena, solamente escribe algo. Si no quieres dar tu nombre, no lo des tampoco. Y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. ¿Les parece? Un abrazo para todos. Gracias de verdad a todos y esperemos que esta pesadilla muy pronto acabe y que podamos todos abrazarnos en familia. Podamos abrazarnos en familia y poder pasar al próximo año, o ahorita que ya se está terminando este año, pero vienen días muy importantes como va a ser el 24 de noviembre, a ver qué va a suceder y todo lo que está pasando. Aquí en este canal estaremos tratando de explicar la actualización de lo que está pasando. ¿Cómo está el tema de la encuesta? Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Un saludo a todas las personas que cumplen años este día. Y le dije, por aquí también me están diciendo una corrección. ¿Sí ven lo que pasa en los directos? Que dije que por error Tarek no es el fiscal de los Estados Unidos. ¿Sí ven cómo es esto? Obviamente que no es. Sabemos que este fiscal criminal es el fiscal de Venezuela. Lo mismo sucede, por eso es que es tan importante estar tranquilo. Hoy no les digo que estoy como un poco con no sé si es la tensión, estoy como tan contento, tan motivado que estoy hablando a veces un poco más de lo que tendría que contar el día de hoy. ¿Cómo está el tema de la encuesta? Un abrazo para todos. ¿De dónde nos están viendo el día de hoy? Ustedes no se pierden ninguna. Me gusta mucho porque aquí todos los días aprendemos. Me gusta mucho. De verdad que si aquí somos una familia, ¿verdad? Aquí todos los días aprendemos. Si hay algo que corregir, ustedes amablemente nos lo dicen. Y bueno, gracias por tenerme paciencia. Muchas gracias por el cariño que nos dan. ¿Qué dice la encuesta el día de hoy? La gente está pendiente. 10.500 votos. ¿Qué crees que va a pasar con Venezuela en las próximas 72 horas? ¡Wow! Aquí hay no. Ganó una, es que no estaba viendo la última. Maduro cede y hay negociación, 24%. Buena esa respuesta. Bloqueo total del espacio aéreo, 21%. Acción militar directa, 55%. Ustedes me preguntan a mí siempre, ¿verdad? Fabián, ¿y tú qué piensas? Siempre me han dicho, Fabián, ¿y tú qué piensas de la encuesta? ¿Por cuál te vas? Yo les voy a ser muy sincero, pero demasiado sincero. A mí me gusta ver no solamente la noticia del día de hoy, sino lo que está sucediendo en contexto general. Pero en esta pregunta, curiosamente, yo me quiero ir por la acción militar directa.
¿Saben por qué? Porque sabemos que Estados Unidos tiene también un tiempo limitado. ¿Y por qué limitado? Porque el gasto en defensa que se está haciendo en este momento en el Caribe es un gasto, pero demasiado alto, que tanto en el Congreso como en el Senado norteamericano, algunos ya quieren unas acciones más. Lo van a hacer, háganlo pues.